la idea era hablar un poquito de fuentes de energía. Me gusta bastante este tema, así que voy a tratar de que se entienda lo que yo fui aprendiendo, armando esta charla en varias oportunidades. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que a nosotros nos permite conseguir el efecto de la electrocoagulación. Primero tenemos dos tipos de energía. Una es la electromagnética y la otra, que vamos a ver más adelante, que es la electromecánica. La electromagnética, opciones monopolar y bipolar. Y dentro de lo que es la bipolar tenemos los tradicionales y los inteligentes, que son los de última generación. Y dentro de lo que es la electromecánica, que transforma energía eléctrica en energía mecánica, tenemos el ultrasonido. ¿Qué es un electrobisturí, para empezar? Es un equipo electrónico de alta frecuencia que transforma energía eléctrica en calor con el fin de cortar, coagular o eliminar tejido blando. Para esto tenemos que entender la base, que es el circuito eléctrico. Y en cada parte del circuito, ¿un puntero? En cada parte del circuito vamos a tener la acción que nosotros necesitamos. Un generador, un conductor, un generador que es el que va a generar la energía, un conductor y una resistencia. Y vamos a ver en qué es, en el caso nuestro, cada cosa. El generador va a dar una conducción a través del cable, que en el caso del monopolar va a emitir una electricidad a través de la resistencia que va a ser el paciente. La corriente puede ser continua o alterna. El caso que nosotros utilizamos es la corriente alterna, porque una corriente continua nos generaría una despolarización celular incompatible con la vida. Entonces usamos energía alterna. Hay una frecuencia de alteración de ondas que cambia de positivo a negativo y eso es lo que genera el efecto deseado. La frecuencia, que es tan importante en el circuito eléctrico que nosotros necesitamos, va a tener un determinado rango. Va a tener un determinado rango de frecuencia. Cuanto más alta es la frecuencia, vamos a tener cero interferencia con la actividad neuromuscular y esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Por eso el generador del electrobisturí es un generador de alta frecuencia. ¿Para qué? Para no interferir con la estimulación neuromuscular del cuerpo. Entonces, arriba de determinada frecuencia de onda, nosotros no vamos a tener interferencia y vamos a lograr el efecto deseado. Entonces, teniendo en cuenta el circuito, la intensidad de corriente, que es lo que nos va a determinar el efecto buscado, va a estar diferente entre el punto de ingreso y el punto de egreso. Ahora lo vamos a ver con más claridad. Pero es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor por unidad de tiempo. Y esto es algo muy importante, el tema de la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia va a estar dada por lo que nosotros queramos coagular o cortar, o sea, por el cuerpo. Esto va a depender de muchas cosas, entre ellos el material, el aislante, los conductores que tengamos, y va a determinar la impedancia, ¿sí? O sea que, si nosotros tenemos un cuerpo que va a recibir energía eléctrica y va a pasar a través de él, va a pasar por distintos elementos. No todos van a tener la misma resistencia. Y ahí es donde hablamos de la importancia de la impedancia de cada uno de los órganos en cuestión. No es lo mismo la impedancia de un vaso sanguíneo que de tejido graso, de linfa, de hueso y de tejido cicatrizal. Depende de la cantidad de agua que tenga. Cuanto mayor agua tenga el tejido, mayor flujo, va a tener mayor posibilidad del paso de electrones y menor resistencia. Aquellos tejidos que sean por ejemplo cicatrizal, el hueso, tienen menos cantidad
de agua van a necesitar mayor voltaje para pasar la misma cantidad de energía. Y esto es un tema muy importante, el tema de la vagancia que tiene la energía. O sea, cuando ustedes hacen el uso de energía, va a llegar un punto en que el disecar el tejido va a generar diferencias en la impedancia de ese mismo tejido. O sea, el vaso sano no tiene la misma impedancia que el vaso ya coagulado. Entonces, ¿qué pasa? El flujo de electrones que tendría que pasar por ese vaso sano se va a ir hacia los costados. Y ese efecto es el que no buscamos. Es el efecto adverso de o vamos a estar coagulando tejidos cercanos, que no es la idea. Entonces, volviendo atrás un poquito para terminar de entender cómo es que se maneja ese flujo de electrones, ese circuito eléctrico. El electrobisturí, ¿qué es? Es el pasaje del flujo de electrones de un lugar de mayor intensidad a un lugar de menor intensidad. Piénsenlo, que es fácil. O sea, este es el tejido neutro, este es el conductor neutro, la placa neutra del paciente. Si ustedes tienen que pasar 20 millones de electrones a través de este puntito, va a generar muchísimo más calor que cuando salen esos 20 millones de electrones a través de la placa neutra. Entonces, este es un circuito en buenas condiciones. Si la placa neutra no estuviera en buenas condiciones, ahí es donde se crearían las lesiones por calor. ¿Okay? Y los tipos de hemostasia son dos. Tenemos la hemostasia bipolar y la hemostasia monopolar. Hasta ahora nos veníamos abocando a la hemostasia monopolar, hablábamos del circuito de electrones. La bipolar no es diferente, es exactamente la misma, el mismo circuito, lo único que en vez de pasar a través de todo el cuerpo, vuelve por la misma pinza. Ahora le vamos a mostrar un poquito más atrás. De monopolar tenemos corte, coagulación y blend, que son las tres opciones para generar hemostasia. Fíjense el circuito. El generador emite un flujo de electrones que entra al paciente, y ese flujo de electrones no solo va a incidir en el sitio donde nosotros queremos generar el efecto, sino que va a atravesar todo el paciente hasta llegar ¿a dónde? A la placa neutra, que va a devolver ese flujo de electrones al generador. Otra vez, si esa placa neutra está bien ubicada y está en buenas condiciones, no vamos a tener riesgo de lesionar ninguna porción del organismo. Pero si esta placa no está funcionando, es ahí donde se dan las lesiones eléctricas. Y generalmente las lesiones eléctricas están dadas por el calor que genera esa intensidad de corriente al pasar por uno u otro lado. Fíjense, esto es el calor que se genera en alta intensidad de corriente al inicio del flujo de electrones, el inicio del pasaje, y esta es la temperatura que tenemos en la salida del flujo de electrones, que es mínima. Entonces, si ustedes tuvieran que se despega toda la placa y les queda un angulito solo, vamos a tener el mismo calor generado en el punto de entrada de electrones, se va a disipar el calor y va a volver a salir por un punto mínimo, por lo cual vamos a generar la quemadura que no buscamos, ¿sí? Que tratamos de evitar. Dentro de lo que es monopolar tenemos dos opciones, que son la de corte y la de coagulación. En el corte tenemos un bajo voltaje y un ciclo de trabajo al 100%. El generador está trabajando todo el tiempo a un bajo voltaje. Eso que genera la ruptura y la vaporización celular. En el caso de la coagulación, a diferencia, vamos a tener un alto voltaje, pero con ciclo de trabajo del 6%, que da tiempo a la célula de enfriarse. Por lo tanto, hay desnaturalización proteica. Y después están las alternativas. Si de un lado tenemos al corte, que tiene bajo voltaje y todo el tiempo trabajando, y del otro lado tenemos a la coagulación, que tiene un alto voltaje y bajo tiempo de trabajo, tenemos las alternativas que son los blend, que no muchos las conocen, no muchos las utilizan y son muy útiles para determinado tipo de impedancias. ¿Qué quiero decir con esto? Determinado tipo de tejidos o de situaciones nos van a hacer utilizar una u otra cosa, incluso las blends son muy útiles en ese sentido.
Por ejemplo, paciente con edema, o sea, con alta cantidad de líquido, con baja cantidad de líquido, paciente con alta cantidad de grasa, nos modifica la impedancia y nosotros podemos ayudarnos cambiando esto. En cuanto al tiempo de contacto, estas son variables, ¿no? La proximidad tisular, el tiempo de contacto. Me parece importante algunas cosas en función del tiempo no demorarnos. La cantidad de energía aplicada a un tejido es proporcional al tiempo. Es lógico. Si uno tiene una velocidad baja, la lesión térmica colateral, que es la que no buscamos, va a ser mayor. Si la velocidad es rápida, se producirá una evolución superficial y la lesión térmica colateral va a ser menor también. Pasemos entonces ahora a lo que es bipolar. ¿Se acuerdan del circuito? Entra la energía al organismo, sale por la placa neutra. En este caso, en ningún momento hay flujo de electrones a través del organismo. El flujo de electrones se da entre las dos ramas de la pinza que nosotros utilizamos, que es la pinza bipolar. Entonces, por esa razón, lógicamente el cable va a tener dos polos. Tenemos la coagulación tradicional y que tenemos una compresión determinada, un calor determinado y un tiempo determinado. Y están también los bipolares avanzados, que funcionan exactamente de la misma forma, no tienen mucha vuelta. ¿Cómo funcionan los bipolares avanzados? De la misma forma que tenemos el bipolar común, la única diferencia es que estos bipolares tienen la posibilidad de alterar el pasaje del flujo de electrones de acuerdo a la modificación en la impedancia. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la impedancia cuando el tejido está coagulado o cuando no está coagulado? La diferencia que hay cuando hay mayor o menor cantidad de agua. Bueno, en este caso los bipolares avanzados tienen esta particularidad. Cuando aumenta la temperatura a más de 100 grados centígrados, el flujo de electrones desaparece. ¿Por qué? Porque se altera la función del conductor. ¿Ok? Entonces, se para automáticamente la máquina. ¿Para qué? Para disminuir la lesión térmica colateral que podríamos generar de otra forma. Entonces, tenemos más compresión, vamos a tener menor calor, menor tiempo, ¿sí? Y el efecto buscado va a ser, en teoría, mejor, si es que tiene más margen de seguridad, ¿ok? Pero no es nada distinto a lo que podemos hacer con un bipolar convencional. Con respecto a algo de lo que es dinámica del tejido, y que es muy importante a tener en cuenta, es que nosotros, de acuerdo a la incidencia que nosotros le demos a una pinza bipolar, monopolar, a lo que sea, vamos a tener que los vasos van a cambiar su disposición si nosotros coagulamos en 90 grados o si coagulamos en 45 grados. Después lo que es energía electromecánica. Les muestro esto y ya terminamos, que es la diferencia que hay con el bipolar, es que esto transforma energía en mecánica. No vamos a tener ningún pasaje de energía a través de la paciente. Toda la energía va a quedar en la pinza y se va a transformar en vibraciones, muchas vibraciones que van a dar el efecto de vaporización buscado. 16.400. ¿Ven? Esta es el cámara ultralenta que genera la desnaturalización proteica. Ese es el efecto que tiene el ultrasonido en la coagulación. Entonces, redondeando, tenemos hemostasias de distintos tipos, monopolar, bipolar. Dentro de los bipolares, lo que es tradicional y avanzado. En función del tiempo yo no me voy a extender mucho más. Podríamos hablar un poquito de efectos adversos, pero me parece que no hay ya tiempo para eso. ¿Sí? Un minuto. ¿Un minuto?
Aplicación del electrodo neutro, tan importante en lo que es monopolar para evitar las lesiones térmicas por el paso del fluido de electrones. Zonas secas, planos musculares, zonas libres de suciedad, superficies grandes, menor distancia posible del campo quirúrgico, sin que medien otras tomas de tierra, electrodos, piercing, prótesis. Una de las preguntas habituales acá es los aros, ¿hay que sacarlos? ¿No hay que sacarlos? Yo creo que si nosotros tuviéramos la posibilidad se sacan, pero tampoco es que por un aro se va a ir el flujo de electrones si tenemos una placa neutra bien ubicada, ¿de acuerdo? Si no, habría que sacarle también todas las prótesis dentales. Garantizar la aplicación. ¿Y el piercing en el ombligo con un laparoscopio puesto ahí? No, porque no puedes entrar la... Sí, no, yo he operado con un piercing y no pasa nada. No pasó nada. No pasa nada. Sí. Prohibida la aplicación en eminencias óseas. Recuerden, la impedancia. El fluido de electrones tiene que pasar a través de la resistencia. La otra cosa que nosotros habitualmente vemos es la placa neutra ubicada en la pierna del paciente, ¿sí? En caso de aplicarse en la pierna del paciente, el flujo de electrones, ¿por dónde va a tener que pasar? Por la rodilla. La rodilla tiene alta impedancia, entonces tratemos de ubicarlo en el muslo o en los glúteos. Prohibida la aplicación sobre implantes, lógicamente. Garantizar la aplicación continua, ¿sí? Evitar la humedad. Acá hay unos videitos de lesiones térmicas, pero no los vamos a poder pasar. El instrumental que no se está usando debe colocar receptores plásticos o desconectarse. ¿Okay? Estos son lesiones por placa neutra, pero son lesiones por fuga. La fuga a través de los conductores del electrocardiograma. Piensen que si nosotros tenemos ingreso de flujo de electrones, vamos a tener salida, y si hay alguna ruptura también van a tener salida a través de ese conductor. Evitar los nudos en los cables. Esto es muy importante, y nosotros muchas veces lo vemos, que hacemos el nudito en la pinza que agarra los campos, hacen el nudo las instrumentadoras. Bueno, eso genera una acumulación de temperatura y de flujo de electrones que puede pasar a la piel. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.